2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Estados Unidos, cuando estos son los hechos. El gobierno de Estados Unidos utilizó gases lacrimógenos, ustedes recuerdan esas imágenes, pelotas de goma también contra un grupo de migrantes que intentaron saltar la valla fronteriza ese fin de semana. Mientras el presidente Donald Trump defendió el uso de gas lacrimógeno, el gobierno mexicano exigió investigar los hechos para aclarar si la policía fronteriza estadounidense usó las armas no letales cuando los migrantes todavía estaban en territorio mexicano, lo que podría suponer una violación de la soberanía. Porque no lo están dando pasar. No le están dejando pasar el presidente. Y pues no quiere que pasemos para allá. Y algunos que lo están matando dicen, no, me voy porque no quiero morirme aquí en ese país. Pero en torno a esto hay un debate, por supuesto, que se pregunta si fue excesivo este uso de la fuerza, de gases lacrimógenos contra migrantes en la frontera de Estados Unidos con México. Y también se pregunta uno si los efectivos deben usar armas no letales a pesar de que hay niños y mujeres, que hay ancianos, que hay personas de edad. También nos preguntamos si Estados Unidos violó la soberanía de México, porque no es claro todavía en qué momento se usaron estas armas no letales. Y bajo esta premisa también el presidente Donald Trump ese día dijo, vamos a cerrar la frontera, y la cerró por unas horas. Pero hay que preguntarse si realmente hay que cerrar la frontera con México tal y como lo ha advertido Donald Trump. No solo por horas, dice él, sino por un tiempo indefinido. ¿Esta es la manera de controlar esa caravana de migrantes? Hoy vamos a debatirlo aquí en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Empezaron a tirar bombas lacrimógenas y hirieron a un periodista en la cabeza. No les estamos haciendo nada, ¿verdad? Y empezaron a lanzar bombas. Estaban los policías, los camarógrafos, todos ahí. Yo ahí me sentía triste, con miedo y con ganas de llorar. Fue donde agarré a mis hijas para correr yo. Con gases lacrimógenos y pelotas de goma así respondió la patrulla fronteriza estadounidense a los centroamericanos de la caravana migrante que han intentado saltar esa valla que separa Estados Unidos de México. La mayoría de los indocumentados que tuvo que replegarse denunciaron represión. El punto más alto de tensión en la frontera. El grueso del contingente de 500 caminantes que se acercaron a la garita del Chaparral buscaba un diálogo con las autoridades de migración para que se aceleraran los procesos de solicitud de asilo. Los líderes de la movilización pedían calma a quienes manifestaban su desespero con violencia. Buscamos una vida distinta a la que no tenemos en nuestro país, compañeros. Regresemos todos juntos como veníamos. Pero la manifestación se salió de control cuando algunos intentaron saltar la valla fronteriza. Compañeros, organicémonos. Hagámonos para atrás. Hay que organizar esto bien, hombre. Acuérdense que esto no es de un momentito. Un hecho que alertó a las autoridades de Estados Unidos, que de inmediato intentó dispersar a los centroamericanos. En medio de la tensión, aquellos que se manifestaban de manera pacífica sufrieron las consecuencias. Yo estaba ahí arriba encaramado en el tren viendo cómo estaban tirando los gases de allá del otro lado. Hoy, los caminantes aseguran que fueron víctimas de represión. Muchas mujeres y niños resultaron afectados con los gases. Muchas personas empezaron a bajar abajo, pues golpearon a una persona y se desmayaron muchos niños. Entonces, algunas personas tomaron piedras y le tiraron porque varios niños se desmayaron. Hace poco los llevamos al médico. Los desórdenes no solo incomodaron a las autoridades estadounidenses. Los residentes de Tijuana rechazaron los actos de violencia y el cierre del paso fronterizo en San Isidro por más de 6 horas. Esto no es una caravana, esto es una invasión. Desde el momento que llegan al país aventando todo, palos, tirando la malla, eso se considera una invasión. El Instituto Nacional de Migración informó que 98 personas fueron detenidas, trasladadas a Ciudad de México y en las próximas horas trasladadas a su país de origen. Por su parte, la patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó que arrestó a 42 migrantes que cruzaron la frontera desde México y también serán deportados.
El gobierno de México confirmó que ya se hizo efectiva la deportación de casi un centenar de migrantes centroamericanos que intentaron entrar a Estados Unidos este domingo, cruzando la frontera por el estado de Tijuana. Sin embargo, de acuerdo con varias estimaciones, alrededor de 5.000 personas se encuentran concentradas en Baja California y en los próximos días podrían sumarse otras 9.000. La administración de Andrés Manuel López Obrador, que asume el poder en México este 1 de diciembre, negocia un plan migratorio con sus próximos homólogos estadounidenses para gestionar la crisis. No obstante, las alertas están encendidas debido a los potenciales brotes de violencia en esa zona. Con este contexto, quiero invitarlos a responder la siguiente pregunta en nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. ¿Usted cree que Estados Unidos debe cerrar su frontera con México de forma permanente, como amenazó el presidente Donald Trump? Bajo el hashtag #ZoomMigrantes pueden respondernos. ¿Quién está? Vamos a debatir ese tema. Empezamos con el análisis de Celia Mendoza, ella es corresponsal de La Voz de América. Está ella en Nueva York en estos momentos. Sin embargo, ha cubierto de forma muy periódica, ha estado en el lugar, ha estado con las caravanas de los migrantes en varios países de Centroamérica. Celia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrea. Lo primero, ¿cómo fue esa situación, Celia, en la frontera? Porque claro, uno veía solamente las imágenes de los medios de comunicación que estaban transmitiendo en vivo lo que estaba sucediendo, pero en realidad ¿pudieron pasar migrantes al otro lado? ¿Cuál fue la suerte de los que pasaron y también de los que decidieron quedarse? ¿Hay detenidos por esto también? Así es, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, y esto es la patrulla fronteriza, 68 personas lograron ser detenidas en territorio estadounidense. No sabemos exactamente si lograron cruzar algún tipo de barrera física o se metieron por los puntos de entrada. En este caso en particular estaríamos hablando del punto de entrada de San Isidro. Para aquellas personas que no son familiares, es un área vehicular donde millones de personas pasan al año, donde diariamente cientos de miles hacen el tránsito entre Tijuana y el área de California, donde está San Diego. De acuerdo a las autoridades, fueron detenidos y de inmediato se les deportó, ya que la ley de migración, pero según ellos habían utilizado la fuerza para entrar a los Estados Unidos, lo que en este caso sería una pena criminal. Mientras tanto, algo que ha sido fundamental durante este proceso es lo que han asegurado las autoridades mexicanas, y es que también detuvieron a por lo menos 98 personas, las cuales en territorio mexicano enfrentan cargos y han sido algunos de ellos deportados, miembros de la caravana de migrantes. Esta situación ha generado muchísima expectativa debido a las acciones por parte de los Estados Unidos con la utilización de gases lacrimógenos y las acciones de México, que se ha mantenido de alguna manera un poco más tranquilo en términos del uso de la fuerza. Este grupo de personas fue alrededor de 1.000 personas y hay que considerar obviamente que es una cantidad significativa para un grupo de fuerza policial que relativamente es corto comparado a este número de personas, lo que llevó definitivamente a la reacción por parte de las autoridades estadounidenses, que de acuerdo a un comunicado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, fueron atacados con proyectiles. En este caso serían piedras que fueron tiradas desde el otro lado de la frontera hacia los Estados Unidos. Así que estamos en una situación de calma tensa desde las Naciones Unidas, donde me encuentro. Las organizaciones internacionales están dándole seguimiento a lo que está sucediendo allí después de que el mismo alcalde de Tijuana declarara crisis humanitaria y dijera que es fundamental que el gobierno federal pida ayuda a los organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, y que hoy mismo también UNICEF enviara un comunicado muy fuerte acerca de la preocupación que tiene de la condición en la que se encuentran los menores de edad. Como mencionabas, más de 5.000 personas estuve allí en el albergue de la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde inicialmente al principio de la semana veíamos alrededor de unas 4.000 personas. Esta cifra ha ido creciendo y se espera que inclusive pueda llegar hasta 9.000 según las proyecciones de la Municipalidad de Tijuana. Ahora, Celia, en ese momento de emergencia, de crisis, ¿la frontera en todos sus pasos se cerró? Es decir, ¿por cuánto tiempo estuvo cerrada?
Realmente hay que darle un poco de contexto a esto también. El paso de San Isidro es un paso de entrada. De hecho, lo crucé y me demoré 4 horas en el auto en una sección extremadamente corta debido a todos los cierres que ya se habían instalado. El otro paso es de salida, que se llama el Chaparral, y es donde inicialmente llegaron los migrantes. Y ahí se encuentra un paso peatonal de entrada y de salida y también uno de entrada de México. Esa área fue la que totalmente se cerró por alrededor de unas 8 a 9 horas, lo que causó caos terrible para aquellas personas que viven en el área. Tijuana y San Diego tienen relaciones muy cercanas. Hay personas que trabajan en Tijuana, viven en San Diego y viceversa, van a citas médicas, hacen estudios y todo esto ha generado muchísima complicación. El paso peatonal fue el primero en reabrirse. Posteriormente se reabre el paso en el Chaparral y San Isidro. Pero esto obviamente también generó el cierre de vías, ya que estamos viendo el canal del río Tijuana que va desde el área de Tijuana hacia el área de California, que tuvo que ser monitoreado fuertemente por las autoridades. Así que inicialmente este grupo de personas había hecho una visita el día jueves, el Día de Acción de Gracias, hasta la frontera, pero nadie utilizó la fuerza ni trató de acercarse a este muro. En ese momento parecía ser que estaban analizando estas personas que vienen dentro de la caravana, qué podrían hacer, por dónde podrían entrar. Hablando directamente con uno de mis colegas en el lugar de los hechos, ya que el área era tan amplia, parece ser que los migrantes se perdieron, como no conocen muy bien esta región, llegaron a una de las entradas donde pudieron detenerlos los agentes federales. De ser más sabios en términos de las locaciones, hubiéramos visto una situación mucho más complicada, porque estaríamos hablando de un grupo extremadamente largo donde incluían niños y mujeres, los cuales hubieran podido tratar de entrar a los Estados Unidos. Así que afortunadamente para lo que se vio el domingo no es grave como pudo haber sido si estas personas hubieran tenido la inteligencia en términos de las locaciones y los lugares para poder tratar de entrar a los Estados Unidos. Pero volvemos, y con ese contexto y entendiendo que esa frontera es tan grande, ¿estuvo cerrada todo el tiempo, Celia? El paso estuvo cerrado. Sección. Así es, esa sección estuvo completamente cerrada. En el área de Tijuana hay 2 entradas fundamentales de autos hacia los Estados Unidos, la otra queda alrededor de unos 20 minutos manejando, es el paso de Otay, ese se mantuvo abierto. Mientras tanto vimos los autos, vimos la gente allí desde este puente completamente cerrado, los dispositivos, los militares se movilizaron, recordemos que ellos han estado apoyando a la patrulla fronteriza, se movilizaron obviamente desde tempranas horas los helicópteros, que esto ha sido un plan de monitoreo que se ha venido dando por varias horas, inclusive los avisos que se le hacían a los migrantes para que no se movilizaran venían desde los helicópteros de la patrulla fronteriza estadounidense por los altoparlantes en los que les decía que no se movilizaran y que se quedaran en Tijuana. Y esto es parte de lo que sucedió, pero ese cierre se da completo, no hay paso, no hay entrada, no hay salida. Estadounidenses quienes se encontraban en Tijuana no podían regresar a San Diego, aquellos que habían cruzado a los Estados Unidos ya no podían regresar a Tijuana y por varias horas se vivió muchísima tensión en esa frontera debido a que aquellas personas que no están involucradas con la caravana y que querían regresar a sus casas tenían la incertidumbre de cuándo se iba a reabrir, y esto es algo que estuvieron monitoreando y que inclusive la patrulla fronteriza puso avisos en su cuenta de Twitter asegurando que estuvieran pendientes de su cuenta y de las noticias locales para determinar cuándo se iba a reabrir este paso, y aquellas personas que simplemente se quedaron estacionadas en este punto de paso donde simplemente no se podían mover. ¿Y eso sirvió de algo, Celia? Porque entonces a eso me lleva a preguntarte eso y luego hacer una pausa y hablar del tema. O sea, ¿qué va a hacer Donald Trump? Porque entonces o echamos gases lacrimógenos todo el tiempo, o usamos armas no letales, o los detienen, o cerramos la frontera. ¿Sirvió de algo ese cierre de frontera momentáneo en esas horas? ¿Logró realmente apaciguar, como algunos periódicos dicen, el asalto de los migrantes a la frontera? Lo que nos mostró realmente es que hay un grupo de personas dentro de esta caravana que están cansadas de esperar, y esto es lo que se ha identificado, y es que dentro de estos puertos de entrada se le ha pedido a los migrantes que vayan voluntariamente y que se entreguen, pero el problema es que hay miles de personas esperando esta fila y puede tomar meses hasta que esto suceda, lo que ha llevado a que muchos de ellos pierdan la paciencia y traten de hacer estas acciones. Pero también hemos visto como algunos, tan solo el día de ayer se hablaba que en Tijuana por lo menos 20 hondureños decidieron regresar a su país de origen,
mientras yo estuve allí en la frontera, 12 familias decidieron regresarse a Honduras y se acogieron a este plan. Algunos de ellos realmente no entienden, pensaban que iba a ser un poco más sencillo. El presidente Donald Trump ha dicho que él no está dispuesto a dejarlos entrar y está poniendo esta responsabilidad en México. Él sigue presionando para que el proceso de asilo se lleve a cabo no en los Estados Unidos, sino en México. Y esto es algo que ahora tendrá que determinar la administración entrante si quieren aprobarlo o no. Recordemos que el Washington Post publicó un artículo asegurando que esa era la idea, que estaban dispuestos a hacerlos, pero el gobierno entrante mexicano, por medio de una de sus fuentes oficiales, aseguró que ellos todavía no habían tomado una decisión al respecto. Vamos a una pausa, si les parece. En @NTN24 nuestros televidentes empiezan a opinar cuando hoy estamos preguntando si usted cree que Estados Unidos debe cerrar su frontera con México de forma permanente, como amenazó el presidente Donald Trump mientras llega esta caravana de migrantes. Esa es la pregunta, @NTN24 Zoom, el hashtag, si me recuerdan, gracias, Zoom Migrantes. Vamos a una pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si Estados Unidos debe cerrar su frontera con México de manera temporal, en cuánto tiempo, permanente, como amenazó el presidente Donald Trump para reprimir, podríamos decir, la caravana de migrantes que lleva ya algunas semanas, va a cumplir ya un mes más o menos, desde que salió de Honduras hacia Estados Unidos. Hay unas imágenes de este fin de semana que le dan la vuelta al mundo, con Zaira y Cheilí. Ahí ven ustedes, las gemelas de 5 años, Jamie de 13 y su madre María Mesa, quienes huyen en esa foto de los gases lacrimógenos dispersados el domingo pasado por la patrulla fronteriza estadounidense después de viajar desde Honduras y pasar una semana en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana. Esta madre migrante de 35 años partió con sus 5 hijos para solicitar asilo en el cruce fronterizo de los Estados Unidos. Escuchemos su testimonio. Bueno, yo ahí me sentía triste, con miedo y con ganas de llorar. Fue donde agarré a mis hijas para correr yo, en ese momento. Y yo pensé que mis hijos se me iban a morir ahí junto conmigo por el gas que rompimos nosotros. Porque sí, salimos corriendo y caímos al lodo. Y de ahí, cuando yo quise subir para arriba, no pude. Y otro muchacho me agarró de la mano y me ayudó a subir para arriba. Vamos a integrar este debate a Iván García Hidalgo, el expresidente de Battleground Group, estratega político republicano. Iván, un gusto tenerlo, bienvenido. Bien, muchas gracias, Andrea, siempre un gusto estar en el programa. Muy amable. Primero me gustaría su opinión, ya que tengo la de Celia, que ha estado incluso en el lugar de la noticia y ha visto cómo se mueven los migrantes y la situación también de la patrulla fronteriza frente a lo que está sucediendo. Iván, ¿cómo califica lo del fin de semana? Bueno, es una situación bastante lamentable, ¿no? Creo que vemos una caravana que empieza de una manera dudosa, obviamente coordinada por otros tipos de poderes y llega pues agrediendo las fronteras de varios países hasta llegar a la frontera de nosotros, también de una manera agresiva a tirar piedras y a tirarse contra una frontera de un país soberano. Un país soberano como Estados Unidos tiene que defender sus fronteras, tiene que defender su soberanía y obviamente los ciudadanos que están adentro, ¿no? Es lo mismo que hizo la administración de Obama decenas de veces y nadie gritó, nadie hizo ni hincapié al tema, pero como se trata de Trump, ahora todo el mundo está gritando y diciendo de que es una barbaridad. Pero lo que es una barbaridad es cómo decenas de miles de personas están tratando de invadir un país soberano y atacándolo a la fuerza y a la mala, tratar de meterse como delincuentes, y eso es algo que no se puede aceptar. ¿Usted calificaría esto, como dicen algunos artículos de periódicos en Estados Unidos, que es un asalto de los migrantes? Por supuesto, es una invasión, es un asalto a la frontera. Eso es exactamente lo que hemos visto videos de cómo se metieron a México rompiendo rejas, pateando y arrastrando a fuerzas policiales mexicanas. O sea, eso no son madres y niños. Pueden haber madres y niños ahí, pero hay un montón de vándalos, delincuentes y simplemente salvajes que están ahí para agitar y crear problemas, y eso no se puede permitir. Quieren entrar a Estados Unidos, tienen que presentarse de una manera ordenada, presentar su petición de asilo y esperar que lo llamen. Eso es como funciona. No pueden agarrar y acá la prepotencia, querer meterse a la casa de nadie, menos a Estados Unidos. Eso no va a funcionar. Si ha funcionado anteriormente, mala suerte con ese presidente y esta administración, no va a continuar. Celia, usted escucha a Iván. Le pregunto lo mismo. ¿Usted lo califica como una invasión, un asalto a la frontera?
Bueno, realmente sabemos que la frontera es un lugar compartido entre las dos naciones. En este caso en particular, definitivamente vimos la acción de algunos de este grupo quienes estaban tratando de violar esta soberanía estadounidense. Sin embargo, la mayor parte de este grupo, por lo menos en las conversaciones que hemos tenido con ellos, aseguraban que lo que quieren hacer es hablar con las autoridades estadounidenses y pedir de alguna manera que se acelere el proceso. Estamos hablando de personas que llevan allí varios meses. Esta no es la primera caravana, la caravana anterior llegó en el mes de abril, y esto es lo que realmente genera muchísima confusión acerca de qué está sucediendo allí. Ahora, hay algo que manifestaba el invitado, y es que no es la primera vez que esto sucede, y es verdad, no es la primera vez que esto sucede, viene sucediendo, y hay diferentes lugares en la frontera donde hay grupos de personas esperando para entrar. Tuve la ventaja de ir a Brownsville en Texas, al área de McAllen, en el área también del Paso. El número de personas que están allí es mucho menor a comparación de lo que está sucediendo en Tijuana, donde, como mencionaba, el alcalde está hablando de una crisis humanitaria, y ahí es donde podríamos ver la posibilidad de que las autoridades pudieran trabajar en una solución que pueda ser beneficiosa para todas las personas que están allí, en especial para aquellos que quieren esperar pero llevan 9, 6 meses, y quienes están esperando por muchos más meses con niños, y quienes en este caso lo que estaban, según ellos, buscando es tratar de llamar la atención y de que exista una solución en las que no se retrase el proceso, ya que muchas veces, según lo que nos comentaban, solamente toman alrededor de unas 100 personas, y esta es uno de los lugares más grandes definitivamente a comparación de otros donde solo se ponen algunos cuantos, pero este es el proceso que obviamente se tiene que manejar. Ahora, en términos de una invasión total, Estados Unidos, afortunadamente, como lo vimos durante esta acción por parte de las autoridades, está extremadamente bien preparado, y obviamente se han tomado las medidas desde hace muchos años, desde la administración del presidente George W. Bush, quien empezó a crear barreras físicas mucho más fuertes después de los ataques terroristas del septiembre 11 aquí en Nueva York, y quienes obviamente han hecho lo más importante, que es proteger esta frontera, tener la movilización, y ahí es donde va el debate, es cómo se debería llamar, cuáles son las palabras que se le podrían utilizar a lo que está sucediendo en este lugar, que obviamente no es nuevo, pero que se ha llamado muchísima más la atención debido a la misma retórica del presidente, quien es el que le ha dado luz y quien le ha dado prominencia a este tema en particular, que, reiteramos, no es la primera vez que sucede, ha pasado por muchos años, pero este presidente en particular lo ha hecho algo importante dentro de su agenda, y obviamente sus palabras tienen una plataforma mucho más amplia y han resonado, y ahí es donde podríamos tener que ver cómo él va a manejar esta situación, en especial con el gobierno entrante. Tenemos otra mirada para este tema. Está con nosotros el activista y defensor de derechos humanos Cristóbal Sánchez. Cristóbal, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, un saludo para todos los que nos ven y nos oyen. Decía Celia que hay que buscar la forma de llamar lo que sucede en la frontera, y Iván García lo tiene más claro. Él dice que es un intento de asalto, una invasión. ¿Usted cómo lo cataloga? Pues no podemos decir que es una invasión. Los compañeros se acercaron el domingo de manera pacífica y fueron recibidos con gases lacrimógenos, igualmente que lo hicieron cuando entraron a México. El gobierno mexicano los engañó, les dijo que les iba a dar el acceso, y al llegar las mujeres y los niños los gaseó, les echó gas lacrimógeno, y pasó lo mismo en la frontera. Ellos se acercaron para hacer una solicitud, llevaban documentos en los cuales querían que esta política de exclusión de parte de Estados Unidos y de fronteras cerradas pues fuera un poco más amigable y pudieran ellos ir avanzando de manera más rápida hacia el proceso de asilo en Estados Unidos, pero pues fueron recibidos de igual manera que lo recibió México, porque pues es la misma política. México le hace el trabajo a Estados Unidos, y pues Estados Unidos tiene que cuidar ahí sus intereses. Claro. No sé qué miedo le tiene a toda esta gente, que es gente que viene huyendo de la pobreza sistemática que ha generado mismo Estados Unidos en la región de Centroamérica. Cristóbal, podríamos decir, ya voy, Iván, solo quiero decirle una cosa a Cristóbal. ¿No estaba cumpliendo con su trabajo la patrulla fronteriza en este caso, al igual que la policía en México? ¿No están cumpliendo con su trabajo? ¿Cuidando la soberanía, cuidando su país?
Podría verse desde esa perspectiva si lo vemos de una perspectiva de seguridad nacional y no lo vemos como una crisis humanitaria. Esta es una crisis humanitaria la cual está requiriendo otras salidas y otras opciones. No me parece que la cerrazón nuble las leyes que existen tanto en México como en los Estados Unidos. El presidente Trump puede echar toda la verborrea que le caracteriza, pero hay leyes que garantizan las solicitudes de asilo para la gente. Cristóbal, ¿y cuál es el camino entonces? ¿Dejar entrar a todos esos migrantes? El camino son las leyes. El camino son las leyes. Las leyes. No tener trabajo y ser pobre no significa de que te dan asilo. Para poder calificar asilo, las calificaciones son bastante claras. Simplemente porque tu país es pobre, corrupto y un desastre, no califican para que todo el mundo te tenga que recibir. Naciones Unidas ha ofrecido para hacer un resettlement de toda esta pobre gente, no ha aceptado. En México les han ofrecido asilos, puestos de trabajo, no han aceptado. Cuando hay entrevistas a toda esta gente que viene en la caravana, ¿qué cosa dice? Estamos yendo porque necesitamos trabajo. Eso es una razón de asilo. Por favor, están queriendo aprovecharse de una ley blanda de este país, del país más generoso del mundo, para agarrar y meterse por decenas de miles de personas. Eso no es correcto, no es justo y ni se va a permitir. Es como que, Andrea, un día llegues y hay 25 personas viviendo en tu casa. Tú vas a agarrar, vas a llamar a la policía y lo vas a votar. Pero, y ellos te van a decir, no, es que no tengo dónde vivir. Entonces, ¿estás obligado a recibirlos? Es una aberración, es totalmente deshonesto ese argumento y es poco ético agarrar y argumentar esa situación de esa manera. Este señor es un activista. ¿No se excedió, Iván, en su opinión, Iván, no se excedió la patrulla fronteriza, la policía? No, yo no creo que se han excedido para nada. ¿Excesos? Están protegiendo la soberanía de un país, la frontera, y cómo se va a meter quien sea, como sea, no sabemos ni quiénes son. No se sabe ni quién es esa decena de personas, decenas de miles de personas, no se sabe ni quiénes son. Quieren entrar a Estados Unidos, tienen que presentarse, hay que hacer un background check, hay que saber quién es, partidas de nacimiento, antecedentes, ver si califican, tienen un caso real de asilo, perfecto, se les pone el proceso. Pero simplemente hay gente que está viniendo a buscar trabajo que aplica una visa de trabajo o aplica una visa de residente, como hace todo el mundo. El país, Estados Unidos es un país de derecho, de leyes, y las leyes se tienen que respetar. Acá no se puede entrar al juego político como hace el Partido Demócrata y la izquierda radicalizada en este país, de querer utilizar las minorías como han hecho con la comunidad negra y ahora están queriendo hacer con los hispanos. Y los hispanos no podemos caer en esa trampa. No podemos caer en esa trampa. Para Celia, que estuvo en ese lugar, ¿hubo exceso, Celia? Bueno, realmente esto es algo que se le ha preguntado directamente al director que se encarga desde hace ya más de 5 años, es decir, no ha estado solo en esta administración de la patrulla fronteriza. Él indicó, por medio de las declaraciones, que habían utilizado la fuerza debido a que proyectiles habían llegado hasta a tocar a algunos de los agentes. Obviamente ninguno resultó lastimado, esto lo confirmó el jefe de la patrulla fronteriza, Rodney Scott, quien está allí, quien estuvo en el lugar de los hechos, ya que tenía su equipo. El presidente en algún momento indicó que había 3 agentes lastimados, lo cual no es cierto. Hasta el momento esta información ha sido verificada y se habla de esto. Podríamos hablar de que el uso del gas lacrimógeno es lo que pone en cuestionamiento, porque recordemos que el mismo presidente se le cuestionó acerca del uso del gas lacrimógeno en contra de menores. Obviamente lo que ha defendido el Departamento de Seguridad Nacional es que los menores estaban allí porque simplemente eran parte de este grupo y que no era que fuera el objetivo de este ataque contra las personas. Así que es algo que es bien complicado de determinar, porque estamos hablando de si alguien utiliza estas piedras para lanzarlas, podrían utilizar otros métodos. Algo que ha defendido aquellas personas que estaban en el área de México, en Tijuana, es que las autoridades de la Policía Federal estaban controlando, por lo menos estaban controlar, y en ningún momento se utilizó la fuerza extrema. No hemos escuchado de ningún reporte acerca de violaciones por parte de las autoridades de la Policía Federal, que son lo equivalente a la patrulla fronteriza. Y esa es la parte que realmente genera cuestionamiento, si era o no necesario el uso de los gases lacrimógenos. Esto es algo que definitivamente tendrá que ser analizado y determinado cuándo se deben utilizar, en especial si hay menores de edad. La Secretaría de Seguridad Nacional indicó que a los niños se les había utilizado como escudo humano
algo que no ha sido verificado desde el lado de México, donde algunas personas aseguraban que ningún niño fue puesto enfrente a propósito, pero obviamente estamos hablando de una situación que fue extremadamente caótica. En las imágenes que vimos, en la mayoría de las que fueron registradas, se veían hombres tratando de acercarse a la frontera y quienes estaban obviamente tirando estas rocas. Y eso es parte de lo que otros miembros de la caravana tampoco están de acuerdo, porque estamos hablando de 5.000 personas, muchos de ellos quienes venían protestando y manifestándose pacíficamente. Esto no significa que dentro de este grupo haya unos pocos que puedan ejecutar estas acciones que obviamente llevaron a la reacción fuerte por parte de los Estados Unidos con el uso de gas lacrimógeno. Cristóbal, en todo caso aquí uno dice, bueno, ¿cuál es la situación legal de estas personas? Indocumentados en México, entendería, ¿verdad? ¿O con qué situación legal ellos llegaron y pasaron México? Como para entender cómo está el contexto de esto. Salen de Honduras, la mayoría son hondureños, y cuando van cruzando varios países, estos países les abren sus puertas para que puedan cruzar. Por ende, ¿están indocumentados? ¿Son ilegales? ¿En qué momento? Hay un pacto que existe entre Centroamérica, en donde pueden ellos transitar por los países de Centroamérica sin ningún problema. Efectivamente, a México ingresan, pero cuando ingresan, el gobierno mexicano los invita y les dice, vengan, van a entrar a México, lo vamos a hacer de forma ordenada, los vamos a llevar a lugares específicos para que ustedes puedan tramitar su solicitud de refugio. Vengan primero las mujeres y los niños. Y avanzan las mujeres y los niños, y al llegar, pasando lo que es el puente internacional, ingresando a territorio mexicano, que efectivamente había gente que nosotros identificamos y que eran gente provocadora, que lanzaron piedras y que esas piedras cayeron en los policías y los policías reaccionaron con gas lacrimógeno al contingente que venía compuesto principalmente de mujeres y niños. Eso hizo que los compañeros regresaran del puente y ahí México pusiera la valla y se generara un conflicto ahí. Ingresan a México después de manera como siempre lo ha hecho la gente durante toda la vida por el río. Ingresan y comienzan a caminar en México, ¿no? Comienzan a caminar en México y comienzan a subir. Su idea de ellos es querer pedir y solicitar asilo. Efectivamente, si lo vemos de una manera superficial y desde afuerita, ellos quieren trabajo y quieren oportunidades de vida, pero el problema real es la violencia con la que se vive en sus países, que ya no pueden soportar y tolerar, porque además de no tener trabajo, la violencia que ha impuesto el mismo presidente a través de las pandillas, y que el presidente, habría que decirlo, fue impuesto desde Estados Unidos. Entonces, toda esta violencia que se genera es algo que ya no se puede vivir, y eso, si lo analizamos más a fondo, entonces, Cristóbal, ese es uno de los sí son razones para solicitud de asilo. Claro, pero ese es uno de los argumentos. Un segundo, Iván, déjeme contrapreguntarle a Cristóbal una cosa, porque él está hablando de una situación sin duda de seguridad, y eso puede ser una parte, o no podría, si usted sabe el porcentaje de personas que sí salen de esa gran caravana, que a veces van 6.000, 9.000, hablaban hasta de 10.000 personas de esa caravana, por cuestiones, sí, de seguridad, pero había también razones políticas desde Honduras. Incluso de Honduras habían dicho que los estaban utilizando el señor Zelaya políticamente para salir de Honduras y decirles que en Estados Unidos les iban a dar un asilo político. Entonces, hay casos de casos, Cristóbal. Claro, evidentemente hay casos, pero la situación de putrefacción que ha provocado Estados Unidos y en una extrema violencia en la que viven las comunidades de Centroamérica, principalmente Honduras, El Salvador, que han sido catalogadas como las ciudades más violentas del mundo en los últimos años, o sea, evidencian todas estas formas en las cuales ellos ya no pueden vivir en sus países de origen, porque las lógicas de las pandillas los tienen presos, los tienen en el suelo, no se pueden levantar, las niñas de las familias son robadas, los niños son metidos a las pandillas, y la violencia en general es una cosa que no se puede vivir en esos lugares. Entonces ellos tienen que buscar opciones. Ven a Estados Unidos porque Estados Unidos se los han pintado a ellos como el sueño americano, y ellos no tienen otro referente, ellos quieren ir hacia allá. Lo van a buscar, lo buscaron. Ahora, hay leyes, de que hay leyes, o sea, los políticos de allá pueden decir lo que quieran, pero Estados Unidos firmó acuerdos en los cuales se tiene que hacer responsable. Si la gente llega a solicitar asilo, Estados Unidos no lo puede negar. Tiene que hacer el proceso que ellos
lo tienen que hacer bajo las leyes de Estados Unidos. Ahora, se acercaron a la frontera, pero lo acercaron para entregar esta documentación, para decirle al pueblo de Estados Unidos que ellos querían oportunidad de poder solicitar su asilo en Estados Unidos, y los recibieron con gas, incluso invadiendo la soberanía de México, porque ellos lanzaron gases hacia México. La gente de Estados Unidos lanzó gases, y no solo estamos hablando de gases lacrimógenos, estamos hablando de balas de goma y de otros artefactos para disuasión, como estas cosas que aventaron y que sonaban y que perturbaban a la gente. Y evidentemente iban niños y mujeres, porque esto está compuesto de niños y mujeres, y de hombres también, ¿no? Pero si hablamos en porcentajes, más de la mitad son niños y mujeres. Iván, ¿querías sumar algo más a lo que decía Cristóbal? Bueno, sí, primero que está diciendo de que esa culpa la tiene la política del presidente contra las pandillas. O sea que nosotros expulsamos delincuentes que no son ciudadanos americanos a su país y nosotros somos responsables. Segundo, el problema de corrupción y seguridad no nace en la Casa Blanca, no es problema de Washington ni de Estados Unidos. Es un problema en su país, en sus capitales, donde tienen que arreglar ese problema. Washington no tiene nada que hacer. Nosotros estamos sacando la basura. Esa gente se ha venido acá, hacen pandillaje, matan a la gente, descuartizan a la gente. Obviamente los vamos a mandar de donde vienen. No tenemos por qué recibir a esa gente. ¿Cómo van a decir de que el presidente es responsable de lo que pasa en El Salvador y Honduras por el crimen porque estamos votando a sus propios ciudadanos? Son sus ciudadanos, arrestan o meten a la cárcel. ¿Qué argumento tan hipócrita, tan sinvergüenza? Eso no se hace, eso es transquiversar hechos que no son correctos. Eso no es un argumento real, ¿no? Los problemas que tienen los países, no solamente de Centroamérica, pero de cualquier parte del mundo, nacen y mueren en la capital de su país y con sus ciudadanos. Washington no controla eso. Y ahora, porque esos países tengan problemas económicos, no significa que Estados Unidos o España o Inglaterra tenga que recibirlos. Hay un proceso legal para acceder a otros países. Si es un asilo político, tienes que calificar bajo el asilo político. ¿Quieres una visa de residente o una de turismo o lo que sea, o una de trabajo? Hay un proceso. Tú no puedes agarrar y después dice de que Estados Unidos violando suelo mexicano, atacando a México. El ataque está viniendo del lado de México. ¿A dónde vamos a dispararle? A Kansas. No vamos a disparar a California. Si están atacando de México, hay que disparar a donde viene el ataque. Entonces, por favor, hay que ser un poco más sincero en los argumentos, no tratar de politizar más este tema. Los ánimos están sumamente altos, hay mucha tensión, mucha gente está muy sensible a esto, y pasar mala información no es correcto hacerlo para empezar, y lo que logra eso es fomentar más odio, más tensión y más problemas a una situación que es bastante complicada y que se está tratando de buscar una solución. Pero simplemente hay que ser honestos, hay que ser objetivos y hablar lo que está pasando. Este problema no es un problema de ahora. ¿Por cuántas décadas han venido gente ilegal a este país? ¿No? Y vienen por avión, vienen por barco y vienen por la frontera. Solamente el 40 y tantos % viene por la frontera del sur. Pero la diferencia es de que esa gente no se sabe nada, no sabemos quiénes son. La gente que viene con una visa de turista viene, pero ya se le ha hecho un background check, sabemos quiénes son, dónde estudiaron, quién es su mamá, papá, hijos, hermanos, todo. Entonces, por eso de que hay... Claro, pero entonces, Iván, y mientras, para entenderlo también bien, porque uno dice, bueno, yo llego por la frontera y pido un asilo, no sé, un asilo político, supongo. Eso, y mientras hacen ese background check, y mientras estudian si eres viable a, no sé, a 9.000, 6.000 personas, ¿cuánto puede durar eso, Iván? Es decir, y mientras tanto esas personas, ¿dónde están? ¿Dónde quedan? ¿Qué van a hacer de sus vidas? Pero si se presentan 1 millón de personas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarlos entrar sin saber quiénes son? Por eso pregunto, ¿qué pasa con 9.000 personas pidiendo un asilo? ¿Dónde las ponen? ¿Qué pasa con ellos? Hay una capacidad de poder procesar cierta cantidad de gente al día, y eso es lo que se está haciendo, ¿no? A la gente, ponte en el tema de mujeres y niños que anteriormente se estaba separando, ahora esa gente ya no se le está separando. Lo que pasa es que había antes una política que se llama catch and release, que te agarraban, te llenaban tus documentos y te ibas y te daban una citación a corte de aquí a 1 año. Y más del 90% nunca
se acercaba a la corte, no ha habido desaparecidos. Entonces eso es una situación, es una maña, y han aprendido que esa es la forma de entrar a Estados Unidos. Entra, te capturan, dice pido asilo político, te dan una papeleta para que vayas a corte, te desapareces y nunca más vuelves a regresar. Y por eso ese es el afán, la presión de esa administración, de ese presidente y de un montón de gente que apoya esta política, es de que tenemos que arreglar las leyes. Eso no puede seguir pasando y por eso es tan importante asegurar la frontera. Ahora estamos escuchando a Chuck Schumer, ¿no? al líder de la minoría en el Senado, que está diciendo que está abierto ya a posiblemente aprobar más fondos para la construcción del muro. Esos son buenos pasos, pero hay que ver qué cosa pasa, ¿no? La Cámara Baja en ese momento, ¿cómo se llama? El Majority Leader McCarthy va a pasar un proyecto de ley donde sí va a haber el funding completo de la pared. Yo creo que tenemos los fondos en el Senado, o sea que si podemos hacerlo antes de fin de año, quedaría hecho, pero eso es importante. Hay que asegurar la frontera. Tengo que hacer una pausa y al final vamos a hablar de estos casi 10, 15 minutos que nos quedan sobre el cierre de la frontera. ¿Qué hay que hacer entonces? Como dice el presidente Trump, ¿cerramos la frontera permanentemente o por cuánto tiempo? Y esa es la pregunta de hoy. ¿Usted cree que Estados Unidos debe cerrar su frontera con México de forma permanente como amenazó el presidente Donald Trump? Héctor dice que atacar a las personas con estos artefactos, así no sean letales, es un uso excesivo de la fuerza pública. La situación en la frontera de México está cada vez peor. Fernanda dice que el gobierno Trump está violando los derechos de estas personas al no recibir ayuda. No pueden empeorarles la precaria situación en la que ya se encuentran. Les recordamos que la pregunta es si deben cerrar su frontera con México. Darling comenta que la seguridad de la frontera ha tenido que tomar medidas drásticas, pero necesarias tras los abusos de los migrantes. La frontera debe ser cerrada hasta que se solucione el problema. Pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Zoom a la noticia. Debatimos hoy si usted cree que Estados Unidos debe cerrar su frontera con México de forma permanente como ya amenazó el presidente Donald Trump, refiriéndose a la entrada de migrantes de la caravana de migrantes. Las críticas a la administración de Donald Trump no han calado en el presidente. Por el contrario, el republicano endureció esta semana aún más su discurso y amenazó con cerrar la frontera con México de forma permanente si era necesario. Todos se quedarán en México si por alguna razón se hace necesario. Cerraremos nuestra frontera sur. No hay forma de que Estados Unidos, después de décadas de abuso, aguantara esta situación costosa y peligrosa. Los migrantes de la frontera no podrán ingresar a los Estados Unidos hasta que sus reclamos se aprueben individualmente en los tribunales. Solo permitiremos a aquellos que entren en nuestro país legalmente. Aparte de esto, nuestra política muy fuerte es atrapar y detener, no liberación en los Estados Unidos. Y me lleva entonces, Cristóbal, a preguntar esto en este último bloque. ¿La solución es cerrar la frontera? Pues no lo creo. Ellos están en su derecho de determinar lo que quieran dependiendo de las situaciones que se presenten. Lo que sí sé es que hay leyes internacionales y acuerdos en los que están sujetos y pues deben de respetarse esos acuerdos y esas leyes internacionales. Ellos no pueden negar la entrada a los solicitantes de asilo porque pues así está en los acuerdos, y si lo hacen pues están violando los derechos humanos igual que lo han hecho durante mucho tiempo y pues con posiciones racistas y xenófobas como las que escuchamos del compañero que está también siendo entrevistado, pues esto endurece y polariza la situación. Creo que los compañeros han hecho todo por tratar de acercarse de la manera más pacífica y fueron recibidos con gases. Ahora ellos están solicitando ingresar, que se agilice el ingreso para las solicitudes, y es un derecho que ellos tienen, es un derecho internacional y que está bajo la ley. Entonces Estados Unidos tiene que acatar los acuerdos internacionales a los que él ha asignado, ¿no? No se puede hacer omisión de eso, ni jugar con eso, ni decir sí me conviene y no me conviene, dependiendo del capricho del presidente en turno o de cualquier politiquillo que quiera hablar al respecto, ¿no? Las leyes existen y se tienen que cumplir. Nos gusten o no nos gusten las leyes, ahí están, entonces se tienen que hacer cumplir. Iván, ¿hay que cerrar la frontera? Bueno, excelente punto lo que decía el señor ¿no? Ahí están las leyes, hay que cumplirlas, pues entonces
La gente que quiere venir a Estados Unidos que cumpla la ley, no agarrar y aventarse como invasores, como locos. No, el tema de cerrar la frontera, mire, es un tema bastante complicado. Yo te diría que no, porque comercialmente afectaría a ambos países, pero si es una cosa temporal y necesaria, es posiblemente que se tenga que hacer. Yo creo que en ese momento, como comenté en el bloque anterior, se está conversando sobre ya poder pasar un presupuesto pagando por el resto del muro y sellando la frontera para que solamente puedan entrar de una manera regular, ¿no? Porque mira, Estados Unidos es un país de migrantes, todo el mundo lo sabe, inclusive los españoles, Saint Agustín, una de las ciudades más antiguas en Estados Unidos, fue fundada por los españoles. O sea, no, acá no hay un tema racista, como dice el activista no, pero lo que sí hay es un país de leyes, ¿no? Entonces, si quieres venir a Estados Unidos, ponte la ley, llega el proceso, llena tu aplicación en un consulado, en una embajada, o si estás buscando un asilo, tienes que llegar a un puerto de entrada, no te puedes tirar por el río, de saltar una pared, de ir corriendo por los desiertos, y si te agarran, gritas asilo político. Eso no funciona, ¿no? Esos son trucos anteriores que todos estos activistas como el señor han estado adiestrando y enseñándole a toda esta gente para que invada este país. Ahora eso ya no se va a permitir y van a tener que entrar de una manera legal, correcta, como debería ser. Pero yo no creo que vamos a tener que cerrar la frontera, no creo que va a pasar. Si sucede algo sería una manera temporal, como pasó en San Isidro, con estos asaltos que tuvimos que repelar a la gente con gases lacrimógenos, pero eso fue una cerrada temporal de, no me acuerdo, minutos o una hora o algo así, ¿no? Pero Celia, de todas maneras eso podría ser una solución, no sé, quizás a largo plazo, no sé si la palabra sea permanente, imagínense una frontera cerrada de forma permanente, Celia, pero sí, no sé, unos días, una semana, es decir, eso podría quitarle el incentivo a los migrantes de querer entrar a Estados Unidos, el hecho de cerrar frontera. Realmente no creo que vaya a evitar que las personas que están escapando las condiciones en las que viven lo hagan. Lo que hemos escuchado con ellos, y lo hemos escuchado una y otra vez, es que es fundamental para ellos salir de donde estaban, ponerse en travesía. De hecho, la caravana es la manera más segura en la que lo han hecho, porque recordemos que muchos lo hacen por medio de coyotes y se ponen en riesgo, cruzan los desiertos para entrar de manera irregular. Lo que realmente muestra es que hay una necesidad de una solución a más grande magnitud, que involucre no solamente movimientos de cerrar la frontera como la única solución, pero diálogo. Lo vimos durante la crisis migratoria del año 2014 con los menores no acompañados, donde en ese entonces vicepresidente Joe Biden viajó hasta el países del Triángulo del Norte para hablar acerca de cómo se podía llegar a una solución. Y algo que es fundamental, y esto lo han manifestado una y otra vez estas personas, y es verdad que existen las posibilidades de venir de manera legal, con visas. Sin embargo, bajo esta administración es cada vez más difícil para estas personas, de acuerdo a la información que tenemos, obtener las visas y poder inclusive renovarlas. En países como Venezuela hemos recibido reportes inclusive de personas que han venido por 20 años y han tenido sus visas a las cuales no se las han renovado. Y esas son las informaciones que a veces evitan que muchas personas decidan ir a los consulados, gastar el dinero, hacer las aplicaciones. Pero en términos generales, hablando específicamente de este grupo de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, quienes son personas que viven en países que están agobiados por la presencia de las pandillas, desafortunadamente, e inclusive con gobiernos que han sido cuestionados, como el mismo gobierno de Honduras, de Juan Orlando Hernández, quien fue elegido en una elección que ocasionó protestas severas por parte del pueblo, ha llevado a que muchas de estas personas, cuando hablan con los medios de comunicación, cuando llegan a estos lugares, al preguntarle por qué hacen este viaje con mujeres embarazadas, con niños de meses, de niños en brazos, simplemente dicen, si no me voy de mi casa nos matan. Y esto obviamente no es una justificación en ocasiones para las autoridades y dentro de las leyes, pero en términos generales nos daría la perspectiva de que se necesita una solución a gran magnitud, donde los gobiernos puedan dialogar y buscar una solución que pueda llevar a que estos países puedan generar mejores condiciones de vida. Realmente cerrar la frontera es una opción definitivamente para un gobierno como el del presidente Donald Trump, y él obviamente hará lo que tiene que hacer y lo que a él le parece correcto. No significa que sea lo más correcto a largo plazo y para todas estas personas, o que a la larga vaya a evitar que estas personas sigan viniendo y traten de entrar a los Estados Unidos. Vamos a una pausa. ¿Cree usted que Estados Unidos debe cerrar su frontera con México de forma permanente, como amenazó el presidente Donald Trump? El hashtag de hoy que proponemos es #NTN24, es nuestra cuenta. Jimena dice
que sí se debe cerrar la frontera porque se está poniendo en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Los gobiernos de Centroamérica deben dar una solución a sus problemas y atender a su gente. Lorenzo comenta que cerrar la frontera no será la solución a esta crisis migratoria que se está viviendo. Esta gente debe recibir ayuda, deben prevalecer los derechos humanos de los migrantes. Y Martín dice que Donald Trump está en todo su derecho de cerrar la frontera. Estos migrantes quieren llegar de manera violenta a Estados Unidos sin cumplir las reglas ni los trámites migratorios y esto no se puede permitir. Hacemos otra pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Sin tiempo ya, quiero agradecerle a Iván García Hidalgo, a Celia Mendoza y a Cristóbal Sánchez por habernos acompañado el día de hoy. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.